La cita documental. Elementos y ejemplos de referencias en estilo APA. Los estilos de citación varían según las disciplinas y los hay diferenciados. Para las ciencias biomédicas, las ingenierías, las humanidades, etc., y muchas veces pueden requerirse de determinadas maneras. Según las publicaciones para las ciencias sociales, es el American Psychosocial Association, abreviado sería APA, cuyos inicios como manual del estilo data de 1929. El manual de publicaciones de APA es una guía para todo el proceso de publicación de un manuscrito, desde la idea original hasta el efectivo en la publicación, y un manual de redacción. El conocimiento científico representa los logros de muchos investigadores a través del tiempo. Es necesario que tales logros previos se hagan visibles al redactar su trabajo. Este reconocimiento sirve también para contextualizar su contribución, facilitando así la lectura. Estilo de citación. Las referencias se citan en el texto con el formato autor-fecha y se listan alfabéticamente en la lista de referencias. Por ejemplo, según Wacant, paréntesis 2013. El ejemplo aplicado podría ser: el simple hecho de residir en un barrio de estas características se convierte en una desventaja suplementaria. Wacant 2013. Este es un ejemplo claro del estilo de citación APA. Citación textual de las fuentes. Al citar textualmente una fuente, indique siempre autor, año y página específica de la cita. Cuando la cita comprenda menos de 40 palabras, incorpóralas en el texto entre comillas. Si la cita aparece en medio de la oración, después de cerrar comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. Cuando sea de 40 o más palabras, desplieguelas en un bloque independiente del texto, sin comillas, aplicándoles una sangría. Citación textual de fuentes sin línea de paginación. Muchas fuentes electrónicas no proporcionan números de páginas. En ese caso, puede emplearse un número de párrafo para indicar la cita con la abreviatura PAR, o indicar el encabezado o subtítulo si el texto los presentara. Citación de dos o más trabajos por diferentes autores. Separe con punto y coma a más de un autor en una citación entre paréntesis y mantenga en ella el mismo orden alfabético que presentará en la lista. Autores con el mismo apellido. Si en su trabajo aparecen autores con el mismo apellido, todas las veces que los mencione, cite en el texto los apellidos anteponiendo las iniciales de los nombres para evitar confusiones, aunque el año de publicación difiera. Autores no identificados. Cuando un trabajo no tenga un autor identificado, cite dentro del texto las primeras palabras significativas del título, formando una abreviación seguida del año. Registre la cita entre comillas cuando sea artículos, capítulos o páginas de internet, y en cursiva los títulos de revistas, libros o informes. En la lista de referencias bibliográficas, alfabetice la cita por la primera palabra significativa del título, en este caso, Amado. Anónimos. Cuando el autor de un trabajo se designa como anónimo, cite dentro del texto la palabra anónimo, seguida por una coma y la fecha. En la lista de referencias bibliográficas, alfabetice el trabajo por la palabra anónimo. Forma de citar a uno o varios autores y grupos o entidades. Estos se van a clasificar por medio de un tipo, primera citación al texto y subsiguientes citaciones. Fuentes secundarias. Son aquellas fuentes a las que no se ha accedido directamente, sino por comentario del autor. Las fuentes secundarias deben usarse con moderación, en general solo para palabras no disponibles. Proporcione el nombre de la fuente secundaria en la lista de referencias bibliográficas y en el texto el nombre del trabajo, original con indicación secundaria. Por ejemplo, Construcción de la lista de referencias bibliográficas.
La lista de referencias bibliográficas se propone identificar y recuperar los documentos con los cuales fue elaborado el trabajo que se publica. Se ubica al final del mismo y contiene las citas que aparecen en el texto y que sean recuperables por el lector. La correspondencia entre las citas y la lista debe ser precisa. Todos los autores citados en el cuerpo del texto deben aparecer en la lista de referencias, y todos los autores que aparecen en la lista deben de estar citados en el texto. Nunca liste obras que no fueron citadas. Se debe tener en cuenta que los autores son responsables de toda la información de sus listas de referencias. Las referencias precisas atribuyen a su credibilidad como al investigador que es cuidadoso. Las obras de otros autores que hayan servido para fundamentar su trabajo y que puedan aportar lectura suplementaria, pero que no se referencian desde el texto con una cita precisa, pueden presentarse en lista aparte como bibliografía. Las referencias de esta lista deben contener los datos complementos, al igual que las referencias bibliográficas. Una referencia contiene los datos básicos de nombre del autor, fecha de publicación, título de la obra y datos de publicación, o sea, el lugar de edición y editor. Orden de las referencias. Los autores se presentan ordenados alfabéticamente por el apellido del primer autor. Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente y si fueran del mismo año se añade el mismo A, B, C, etc. La referencia de un solo autor procede a la de múltiples autores. Alfabetice dos o más autores por el segundo apellido, por el tercero y subsiguientes. Si el trabajo tiene como autor a una institución, esta se ordena alfabéticamente a partir de la primera palabra significativa del nombre, y este debe utilizarse con los nombres oficiales de los complementos.